A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, Estados Unidos vivía un momento de transformación sin precedentes. Las ciudades crecían rápidamente, la industrialización comenzaba a alterar la vida cotidiana, y nuevas tecnologías cambiaban la manera de trabajar y vivir. Sin embargo, debajo de la superficie del progreso aparente, existen sistemas de cooperación y organización, que la historia oficial rara vez menciona los gremios. Estas redes de maestros artesanos no solo regulaban la construcción de edificios y la fabricación de muebles, sino que también establecían precios justos, fomentaban la solidaridad y protegían la cohesión social de sus comunidades. En 1805, un investigador encontró que muchas de las fórmulas usadas para calcular el costo de la construcción en Filadelfia habían sido cuidadosamente registradas en libros de reglas inaccesibles al público. Estos documentos contenían instrucciones precisas sobre cada etapa de construcción, desde la carpintería hasta la albañilería, permitiendo que estructuras como el Independence Hall y la Christ Church se mantuvieran funcionales durante siglos. Cada LNA de estos registros reflejaba un equilibrio entre eficiencia, justicia y responsabilidad comunitaria, un sistema que operaba sin bancos, préstamos ni intereses. Los miembros de los gremios trabajaban en equipos de al menos 2 personas, asegurando que los precios fueran transparentes y que nadie pudiera aprovecharse del sistema. Se permitía el intercambio de trabajo por alimentos, servicios u otros materiales, creando una economía basada en confianza y cooperación. Cada proyecto, ya sea un mueble o un edificio, representaba un compromiso colectivo. Los artesanos no solo construían estructuras, sino que también sostenían la estabilidad social y económica de la comunidad. Este sistema produjo resultados duraderos, edificios que todavía se mantienen en pie, muebles que han resistido casi 2 siglos, y comunidades cohesionadas que compartían valores y responsabilidades. El contraste con los sistemas posteriores centralizados es impactante. Mientras los gremios promovían la equidad, las ciudades de empresa y los bancos nacionales reemplazaron la cooperación con deuda y dependencia económica. Lo que antes era autonomía y resiliencia se convirtió en control y subordinación. El primer capítulo de esta historia invita al espectador a sumergirse en un mundo olvidado. Imaginar talleres llenos de herramientas madera resín, cortada, el olor a barniz y el sonido de martillos coordinados. Cada imagen revela no solo la construcción física, sino también la construcción de confianza, justicia y cooperación social. A través de estos recuerdos, el público comprende que los gremios eran mucho más que un sistema económico, eran la columna vertebral de la vida comunitaria, regulando relaciones, responsabilidades y recursos. Finalmente, este capítulo prepara el terreno para los cambios radicales que se avecinaban en 1862 y 1863. La ley de Homestead y la ley de bancos nacionales transformarían la economía y la identidad de millones de estadounidenses, desmantelando el sistema de cooperación que los gremios habían mantenido durante generaciones. El espectador queda intrigado, listo para descubrir cómo estas reformas impactaron directamente la vida de los trabajadores y la memoria histórica en los próximos capítulos. A medida que el siglo XIX avanzaba, los gremios que durante generaciones habían sostenido comunidades y regulado la justicia económica comenzaron a desmoronarse. La llegada de nuevas leyes, la industrialización acelerada y la centralización bancaria transformaron radicalmente la manera en que los ciudadanos trabajaban y vivían. Lo que había sido un sistema basado en cooperación y confianza mutua fue reemplazado por un modelo de deuda y dependencia económica. En 1862, la ley de Homestead ofrecí tierras públicas a ciudadanos adultos, aparentemente democratizando el acceso a la propiedad. Sin embargo, los costos reales de desarrollo, herramientas, semillas, ganado y materiales para construir viviendas superaban ampliamente lo que la mayoría de trabajadores podía pagar. Gran parte de las tierras fueron adquiridas por especuladores ganaderos y compañías ferroviarias, mientras que solo un porcentaje limitado de familias lograba establecerse exitosamente. La promesa de libertad se transformó en exclusión y dependencia. 9 meses después, Abraham Lincoln firmó la Ley de Bancos Nacionales,
estableciendo el primer sistema bancario nacional. Oficialmente buscaba estabilidad monetaria y uniformidad, reemplazando la confusión de los múltiples billetes estatales. Sin embargo, el verdadero objetivo era financiar la guerra civil y asegurar compradores para la deuda federal mediante la compra obligatoria de bonos del Tesoro por parte de los bancos. Los nuevos billetes se emitían respaldados por estos bonos, y la legislación de 1864 gravó con un impuesto del 2% los billetes estatales, acelerando su desaparición. Para 1865, la mayoría de las monedas locales habían dejado de circular, consolidando el control financiero centralizado. Con la caída de los gremios y la implementación de la banca nacional, surgió un nuevo modelo laboral: las ciudades de empresa. Los trabajadores recibían scrip válido únicamente en las tiendas de la compañía, a mente en las tiendas de la compa, eliminando competencia externa y permitiendo a las empresas controlar los precios de vivienda, alimentos y servicios. Las deudas acumuladas mantenían a los empleados atrapados, limitando la movilidad y generando dependencia total. La autonomía que antes ofrecían los gremios desapareció, reemplazada por un control corporativo absoluto. El contraste entre los sistemas es evidente. Mientras los gremios aseguraban precios justos mediante fórmulas estandarizadas y colaboración, las ciudades de empresa reemplazaban la equidad con deuda, eliminando la cooperación comunitaria. Las familias y los trabajadores, que alguna vez se apoyaron mutuamente, ahora dependían de instituciones centralizadas y de un sistema económico rígido que priorizaba el beneficio corporativo sobre el bienestar colectivo. Aún así, algunos vestigios de los métodos antiguos sobrevivieron. Los Amish, por ejemplo, mantenían economías basadas en contribuciones comunitarias. Si un miembro enfrentaba gastos médicos u otros compromisos, la comunidad recolectaba los fondos necesarios sin bancos ni intereses. Este sistema, resistente al paso del tiempo, evidencia que la cooperación, la equidad y la solidaridad podían sostenerse sin necesidad de intermediarios financieros, demostrando la eficacia y sostenibilidad de los métodos tradicionales. Este capítulo prepara al espectador para entender cómo estos cambios impactaron la memoria histórica y la vida cotidiana de millones de estadounidenses, así como la transición cultural y social que se explorará en la próxima sección del relato. Mientras los gremios desaparecían y las ciudades de empresa consolidaban su control, otro cambio silencioso alteraba la memoria colectiva de Estados Unidos. La documentación oficial que había permitido reconstruir la vida de comunidades y familias comenzaba a desaparecer, dejando vacíos que las futuras generaciones sentirían profundamente. Los censos de 1870 y 1890 representan un antes y un después en la forma en que la nación registraba a sus ciudadanos. El censo de 1870 fue el primero en incluir a todos los estadounidenses, incluidos los anteriormente esclavizados, permitiendo reconstruir líneas familiares y relaciones comunitarias. Sin embargo, el censo de 1890 fue destruido casi por completo. Un incendio en 1896 eliminó registros especiales, y otro en 1921, en el Commerce Department, destruyó la mayoría de los documentos restantes. Durante más de una década, estos registros quedaron abandonados hasta que en 1933 el Congreso autorizó su destrucción definitiva. Curiosamente, un día antes, el presidente Hoover colocó la piedra fundamental del edificio de archivos nacionales, ignífugo, garantizando que la información futura tuviera un refugio seguro. La pérdida de estos documentos no fue un accidente menor. Simboliza la transición de un sistema donde la memoria colectiva era preservada a través de comunidades, gremios y registros locales, hacia un modelo centralizado donde la identidad de los individuos se reduca a un nemero. Los genealogistas llaman a esta etapa la pared de ladrillos de 1870, un obstáculo casi insuperable para rastrear linajes, especialmente de personas anteriormente esclavizadas. Lo que antes se registraba en libros de gremio, memorias comunitarias y archivos locales, pasó a depender de documentos centralizados que ignoraban la cohesión social. La desaparición de estos registros afectó la capacidad de reconstruir relaciones humanas, la historia de vecindarios
y la memoria cultural de millones de ciudadanos. Al mismo tiempo, las nuevas estructuras económicas reforzaban la dependencia. Las ciudades de empresa y la banca centralizada consolidaban el control económico mientras la historia y la memoria local eran borradas sistemáticamente. Generaciones crecieron sin acceso a información completa sobre sus antepasados, ni comprensión de los sistemas comunitarios que habían funcionado durante siglos. La pérdida de registros y la centralización del poder no solo impactaron la memoria histórica, sino también la autonomía y cohesión social de millones de personas. Este capítulo revela que la historia no es solo narración, sino herramienta de control. Cada documento destruido, cada registro perdido, simboliza la transición de un sistema comunitario sostenible a un modelo centralizado y jerárquico. La resiliencia de los gremios frente a la burocracia y la industrialización muestra que la memoria escrita y oral es crucial para preservar autonomía, justicia y cooperación social. El espectador queda preparado para comprender en la próxima Sexin Semo. Estas transformaciones afectaron la vida cotidiana de los trabajadores, sus familias, y la cultura del siglo XIX, mostrando el impacto humano de los cambios económicos y políticos. Con la desaparición de los gremios y la consolidación de la banca nacional, surgió un nuevo modelo laboral: las ciudades de empresa. Estas comunidades, establecidas principalmente en el siglo XIX, reemplazaron la autonomía y cooperación de los gremios por un control centralizado. Los trabajadores recibían scrip, una moneda que solo podía usarse en tiendas de la compañía, eliminando competencia externa y permitiendo a los empleadores controlar los precios de vivienda, alimentos y servicios. Lo que se presentaba como progreso se transformó rápidamente en dependencia económica y limitación de la libertad individual. El prototipo de estas ciudades fue Lowell, Massachusetts, fundada en 1822, y para 1880 existían cerca de 2.000 ciudades de empresa en todo Estados Unidos, muchas asociadas con la minería, la industria textil y la explotación forestal. Sin competencia externa, los precios podían ser inflados a voluntad, y los trabajadores acumulaban deudas imposibles de saldar antes de abandonar la ciudad. La independencia económica y la movilidad social se convirtieron en conceptos ilusorios. Los testimonios recogidos por el Federal Writers Project muestran escenas conmovedoras: familias enteras viviendo en viviendas propiedad de la empresa, con acceso restringido a alimentos y educación, totalmente dependientes del sistema corporativo. La deuda funcionaba como un instrumento de control. La solidaridad, cooperación y crédito mutuo que alguna vez caracterizó a los gremios fueron reemplazados por vigilancia constante y subordinación total. Los niños crecían viendo cómo la autonomía y la justicia económica desaparecían frente a las políticas de empresa. Estos cambios no ocurrieron aislados. La Ley de Homestead y la Ley de Bancos Nacionales, firmadas en 1862 y 1863, reemplazaron los sistemas locales de cooperación por instituciones centralizadas. Los antiguos gremios, que compartían recursos y establecían precios justos, fueron suprimidos y sustituidos por un sistema que favorecía la deuda, el crédito bancario y la centralización económica. Cada decisión política y económica afectaba directamente la identidad y autonomía de millones de estadounidenses. A pesar de la centralización, algunos vestigios de los métodos antiguos sobrevivieron. Los Amish mantenían economías basadas en contribuciones comunitarias. Cuando un miembro enfrentaba gastos médicos, educativos o personales, la comunidad recolectaba los fondos necesarios sin intermediarios financieros ni intereses. Este sistema, aún operativo en el siglo XX, demuestra que la cooperación, la equidad y la solidaridad pueden sostenerse sin bancos ni control externo, reflejando la efectividad de los gremios. Este capítulo prepara al espectador para comprender cómo la pérdida de autonomía y la dependencia generada por las ciudades de empresa afectaron profundamente la vida cotidiana de millones de estadounidenses, dejando huellas indelebles en la memoria social y cultural. La reflexión permite establecer un puente hacia el legado de los gremios y los sistemas alternativos que aún sobrevivieron y que serán explorados en la próxima sección del relato.
A medida que la industrialización y las ciudades de empresa reemplazaban a los gremios, pocos vestigios de estos sistemas cooperativos sobrevivieron. Sin embargo, los edificios y muebles construidos bajo las reglas de los gremios siguen en pie, testigos silenciosos de la eficacia y sostenibilidad de un modelo económico basado en justicia, cooperación y responsabilidad comunitaria. Cada estructura y cada pieza de mobiliario refleja siglos de experiencia, conocimiento colectivo y compromiso social. El contraste con los sistemas posteriores es evidente mientras los gremios aseguraban precios justos mediante fórmulas estandarizadas y equipos de medición. Las ciudades de empresa reemplazaban la equidad con deuda y dependencia económica. La cooperación mutua y el crédito comunitario fueron sustituidos por control corporativo, dejando a los individuos aislados frente a instituciones centralizadas y bancos. La transición no solo transformó la economía, sino también la identidad y autonomía de millones de estadounidenses. A pesar de ello, algunos sistemas alternativos sobrevivieron. Los Amish mantienen economías basadas en contribuciones comunitarias y cooperación directa. Cuando un miembro enfrenta gastos médicos, educativos o personales que no puede cubrir la comunidad, recauda los fondos necesarios sin intermediarios financieros ni intereses. Su resistencia legal frente al gobierno federal demuestra que los métodos antiguos eran funcionales, sostenibles y efectivos en términos de justicia social. La cooperación reemplaza al banco y protege a la comunidad, mostrando que los principios de los gremios siguen vivos. Los muebles y edificios construidos bajo reglas de los gremios enseñan que la durabilidad no es solo física, sino social. La calidad, la atención al detalle y la responsabilidad compartida producen estructuras que perduran siglos, mientras que los sistemas modernos basados en salarios y deuda generan productos efímeros y comunidades fragmentadas. Este legado plantea preguntas críticas: ¿por qué reemplazamos sistemas que funcionaron durante de 150 años? ¿Por qué dependemos de bancos y deuda cuando existen sistemas alternativos eficientes? Reflexionar sobre el legado de los gremios no solo invita a valorar la cooperación histórica, sino también a cuestionar el concepto moderno de progreso. La justicia, la equidad y la responsabilidad compartida pueden funcionar sin intermediarios financieros. Las ciudades de empresa y los bancos solo demostraron que la centralización del poder y la dependencia económica se consolidan más rápido que la cooperación voluntaria. Este capítulo prepara al espectador para la conclusión final, donde se sintetizará la transformación económica, la pérdida de autonomía comunitaria y la relevancia de los gremios como modelos de cooperación sostenible. Se enfatiza que aunque los sistemas centralizados dominaron la economía y la vida social, los métodos antiguos aún ofrecen lecciones vitales sobre cooperación, justicia y resiliencia comunitaria, invitando a cuestionar las decisiones históricas y sus consecuencias en la identidad estadounidense. Al llegar al final de este viaje, queda claro que el siglo XIX y principios del XX transformaron profundamente la economía, la sociedad y la identidad estadounidense. Los gremios que durante más de un siglo aseguraron precios justos, cooperación y cohesión social, fueron reemplazados por bancos nacionales, ciudades de empresa y sistemas centralizados de deuda. Lo que alguna vez fue autonomía, confianza y resiliencia, se convirtió en dependencia económica, control corporativo y pérdida de identidad comunitaria. Los edificios construidos por los gremios como Carpenter's Hall e Independence Hall y muebles de siglos de antigüedad permanecen en pie como recordatorios tangibles de la eficacia y sostenibilidad de estos sistemas. Cada estructura, cada silla y cada precio justo reflejan un mundo donde la cooperación y la equidad eran esenciales. Las generaciones modernas, acostumbradas a productos efímeros y deuda constante, pueden aprender que la economía puede funcionar de manera diferente, justa y sostenible. La ley de Homestead, la ley de bancos nacionales y la expansión de las ciudades de empresa transformaron profundamente la vida cotidiana de trabajadores, atrapados en deudas, familias dependientes de compañías y pérdida de memoria histórica con la destrucción de registros como el censo de 1890. La identidad personal se redujo a un número y la cohesión comunitaria quedó fragmentada.
Sin embargo, vestigios de los sistemas antiguos sobrevivieron. Los Amish continuaron practicando una economía basada en contribuciones comunitarias, solidaridad y cooperación directa, demostrando que los principios de los gremios eran funcionales, sostenibles y justos. Su lucha legal para preservar estas prácticas evidencia la eficacia de los métodos antiguos frente al sistema moderno. El legado de los gremios nos invita a reflexionar sobre lo que hemos perdido y lo que aún podemos aprender. La cooperación, la equidad, la responsabilidad compartida y la resiliencia comunitaria. Preguntas como: ¿por qué los muebles y edificios de los gremios duran siglos mientras los productos modernos se descomponen rápidamente? ¿O por qué necesitamos bancos y deuda cuando existieron sistemas alternativos eficientes? Nos obligan a reconsiderar el concepto de progreso. La historia demuestra que la cooperación y la justicia no son solo ideales, sino herramientas prácticas que sostienen sociedades y economías estables. Finalmente, el narrador deja un mensaje poderoso. La historia de los gremios, la resistencia de los Amish y la memoria de las comunidades pasadas no están olvidadas. Cada edificio, cada mueble y cada testimonio son fragmentos de un mundo que aún puede enseñarnos lecciones valiosas. Aunque la economía y la sociedad hayan cambiado, estas historias muestran que otras formas de organizarse y prosperar fueron posibles, y todavía pueden inspirar nuevas generaciones. Para quienes desean explorar la historia auténtica, comprender los patrones olvidados y descubrir cómo la cooperación y la justicia moldearon la sociedad, este viaje apenas comienza. Suscríbete al canal y acompáñanos en la exploración de los sistemas secretos y memorias que los libros de historia no siempre cuentan, para aprender del pasado y cuestionar el presente.